Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Esta va a ser nuestra primera clase del segundo semestre de la materia Administración Pública y Financiera. Hoy vamos a empezar con esta modalidad de videos en los cuales yo le voy a grabar los temas que tenemos que desarrollar durante este último semestre, tanto de teoría como la práctica, y como ya les dije, le voy a mandar estos videos por algún medio, ya sea por WhatsApp, YouTube, Drive, según me permita el peso del video, según el peso que pueda llegar a tener estos videos que estoy por hacer. Por este motivo voy a tratar de hacer videos alrededor de 20 minutos más o menos, primero para que no sean muy pesados los videos y segundo para que sean más didácticos y más dinámicas las clases. También les voy a hacer llegar el material y la bibliografía que ustedes tienen que leer y también los ejercicios, porque acuérdense que esta es una materia teórica práctica que ustedes tienen que hacer para después poder rendir el examen. Y si me preguntan ya, antes de empezar, quiero recordarles que todavía no tengo ninguna fecha de examen, ni mucho menos sé cuándo va a terminar el semestre. Por eso ya les digo todo, por todo este tema que estamos viviendo. Por lo que en este sentido, ustedes tienen que tratar de estar atentos y llevar la materia al día. Y también les voy a decir, como ya les dije, les voy a recordar que seguramente vamos a hacer trabajos prácticos grupales, por lo que ustedes, si pueden, vayan ya organizándose para cuando llegue ese momento ya estén preparados y con la materia al día y con sus compañeros y estén, eh, ya sepan cómo, va a ser cuando llegue ese momento. Bueno, en fin, vamos a comenzar. Como ya les dije a los que estuvieron el otro día en la sala virtual, el tema principal que vamos a desarrollar durante este semestre se llama cuenta, ahorro, inversión, financiamiento. Así que acá, en esta pantalla, si ustedes pueden ver, este es un pequeño resumen que hice yo, eh, muy didáctico, muy fácil y con algunos, con el contenido que ustedes necesitan para empezar este tema. Entonces, cuenta, ahorro, inversión, financiamiento. Vamos a empezar por el concepto. Como dice ahí, lo voy a leer. Concepto. La cuenta de ahorro, inversión, financiamiento es un estado financiero que reúne todos los ingresos y todos los gastos del Estado en un periodo determinado y cuya estructura facilita el análisis del impacto económico de la gestión gubernamental. ¿Esto qué quiere decir? La cuenta ahorro, inversión, financiamiento es un estado financiero, es un documento, un estado como un estado contable que lleva la gestión gubernamental, que lleva el Estado. En ese estado financiero se están contemplados todos los ingresos y todos los gastos que tiene el Estado en un periodo determinado que es generalmente un año. Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué se hace esto? Bueno, como lo dice ahí, sirve para saber cuánto ingreso obtuvo el Estado en términos de recursos y cuánto de esos ingresos se gastó y en qué se gastó. También sirve en qué se recaudó, ya sea impuestos, tasas, bienes de capital, etc. Entonces, para eso sirve. Eso es, en términos simples, lo que es la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. Nosotros durante el semestre vamos a ir armando esta cuenta en los ejercicios prácticos, vamos a ir armando, vamos a ver cómo se arma y, y vamos a tratar de hacerlo. Bueno, como seguimos. La cuenta de ahorro, inversión, financiamiento permite saber los resultados y los efectos de la gestión de gobierno en una perspectiva económica y financiera. Eso lo que quiere decir es que cuando nosotros nos presentan, cuando nosotros armamos y cuando nos presenta el Estado todos los años la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento de su gestión de gobierno, nosotros podemos saber cuáles son los resultados que obtuvo, ya sea si se gastó más o menos de lo que se recaudó, y también ahí nosotros nos permite saber qué efectos va a tener ese gasto o ese ahorro. También puede pasar que se ahorre, que el Estado ahorre, qué efectos va a tener en la economía. No solamente en la gestión, esto no solamente impacta en la gestión de gobierno, sino que también nos permite saber a nosotros como ciudadanos
¿qué impacto va a tener en la economía? Nos repercute directamente en nuestro bolsillo y en la realidad de cada uno, aunque no parezca, es así. Entonces, tiene como objetivo ordenar las cuentas públicas de modo tal que permita el análisis económico y evaluar el impacto que tienen las transacciones financieras que hace el sector público, la gestión de gobierno, en la economía general. Eso es lo que le acabé de decir recién. Bueno, primero que nada, acá yo les puse un cuadrito que dice recordar, que es importante. Si ustedes ven ahí, dice recordar. Recordar. Bueno, esto, recordar lo que dimos, esto es un contenido que nosotros ya dimos el semestre pasado y que ustedes tienen que recordar y los puse ahí. Más abajo también yo les puse el concepto de justamente esto en la última hoja. Ustedes van a tener cada una de estas definiciones que yo voy nombrando acá, tienen en la última hoja de este Word, de este resumen que yo les estoy por pasar. O sea que no tienen que ir a ver toda su carpeta, sino que tienen que agarrar y leer la última hoja. Recordar. Vamos a recordar. Las operaciones que realiza el Estado para cumplir con sus fines pueden ser ingreso, como ya les dije 1500 veces en el curso anterior, pueden ser ingreso, que es la obtención de recursos que realiza el Estado, y también las operaciones pueden ser gasto, de gasto, que es cómo se utilizan esos recursos que el Estado obtuvo previamente. Entonces las operaciones pueden ser de ingreso o de gasto. Segundo, tanto los ingresos como gastos pueden clasificarse por su carácter económico. Esa era una de las clasificaciones que nosotros que dimos el semestre pasado, que era por su carácter económico. Que si ustedes recuerdan, por su carácter económico se clasifica, era la clasificación que se repetía en tanto ingresos como de gasto. Tercero, esta clasificación agrupa las operaciones en corrientes y de capital. Eso ya seguramente lo tienen re claro porque lo dimos 1000 veces. Entonces, por su carácter económico, clasifica los ingresos en ingresos corrientes y de capital, y también clasifica los gastos en ingresos, clasifica los gastos en gastos de corrientes y gastos de capital. Bueno, ahora, ¿cómo está compuesta la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento? La cuenta de ahorro, inversión y financiamiento tiene 3 partes. Esas partes se llaman cuentas, la vamos a denominar, la vamos a llamar cuentas nosotros. Entonces, tiene 3 partes o 3 cuentas. La primera cuenta se llama cuenta corriente, la segunda cuenta se llama cuenta capital y la tercera cuenta se llama cuenta financiamiento. El primer componente de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, ahí se cuenta componente AIF, eso es una abreviatura por si cuando lean no entiendan. Solamente dice AIF porque es una, yo le pongo así como para simplificar, para no estar escribiendo todo, la sigla es ahorro, inversión, financiamiento, ¿no es cierto? Eso quedó claro. Entonces, el primer componente de la cuenta, de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, como dice ahí, es la cuenta corriente. La cuenta corriente está formada por ingresos corrientes y gastos corrientes, según los clasificadores económicos que nosotros ya vimos el semestre pasado. Y este primer componente permite determinar, y esto presten atención, permite determinar el resultado económico. Este resultado económico puede ser ahorro, desahorro o equilibrio. Esto tengan en cuenta. Entonces el primer componente es la cuenta corriente y dentro de la cuenta corriente van a estar los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Es como su nombre lo dice. Bueno, seguimos. El segundo componente de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento es la cuenta capital. ¿Y cómo va a estar formada la cuenta capital? Muy simple. La cuenta capital está formada por ingresos de capital y gastos de capital, según también según el clasificador económico. Ahí está claro, ya tenemos la primer componente, que es la cuenta corriente, y el segundo componente, que es la cuenta capital. ¿Está? Entonces, una vez que nosotros vamos a tener, una vez que nosotros tenemos la cuenta corriente, es decir, ingresos corrientes y ingresos de capital, la resta entre ambos me va a dar ahorro, desahorro o equilibrio. Una vez que tengo eso, sigo con la cuenta capital. La cuenta capital yo voy a poner los ingresos de capital y los gastos de capital. Bien, una vez que está eso bien claro, que lo vamos a hacer en la parte práctica,
Una vez que tenemos eso, una vez que tenemos ambas cuentas corrientes y de capital, se determinan los ingresos totales. ¿Esto cómo va a ser? Vamos a hacer la sumatoria entre ingresos corrientes e ingresos de capital. Y luego vamos a obtener los gastos totales, que son los gastos, la sumatoria de los gastos de capital con los gastos corrientes. Vamos a ir un poquito acá abajo, yo le voy a mostrar un esquema para que sea, para que ustedes tengan visualmente, para que ustedes se ubiquen mejor visualmente. Entonces, primero tenemos la cuenta corriente. Acá vamos a poner los ingresos corrientes y vamos a poner los gastos corrientes. A ingresos corrientes le resto los gastos corrientes, eso me va a dar un resultado que se llama resultado económico, ¿no es cierto? Como dice ahí, resultado económico. Este resultado económico puede ser, si es positivo, se lo vamos a llamar ahorro. Y si es negativo, lo vamos a llamar desahorro. ¿Está? Bueno. Una vez que nosotros tenemos nuestro primer componente, seguimos con el segundo componente, que es la cuenta capital. La cuenta capital va a estar formada, como ya le dije, por ingresos de capital y gastos de capital. Acá, a diferencia de lo que hicimos en la cuenta anterior, no vamos a restar ingresos de capital a los gastos de capital. No lo hacemos. Lo que hacemos es diferente. Lo que hacemos es, acá, en este segundo componente, vamos a sumar tanto. Vamos a sumar este ingreso corriente con este ingreso de capital. Es decir, acá como dice, sumamos 1 y el 3. Sumamos el 1 y el 3 y vamos a obtener nuestro ingreso total. Eso es lo que hacemos, obtenemos nuestro ingreso total. Entonces, después tenemos que obtener nuestro gasto total. ¿Cómo hacemos eso? A nuestro gasto corriente que obtuvimos previamente, le vamos a sumar nuestro gasto de capital que obtuvimos acá y vamos a obtener nuestro gasto total. Acá, como dice, sumamos el punto 2 con el punto 4 y nos da gasto total. Una vez que nosotros tenemos esto, ahí recién vamos a hacer la resta. Vamos a hacer la resta entre ingresos totales, le vamos a restar a los gastos totales y vamos a obtener un resultado diferente al anterior que se va a llamar resultado financiero. El anterior se llamaba resultado económico, este se va a llamar resultado financiero. ¿Sí? Esta es la estructura de las primeras dos cuentas de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Ahora, a este resultado financiero, si es positivo, lo vamos a llamar superávit. ¿Está? Lo vamos a llamar superávit. Y si es negativo, lo vamos a llamar déficit. ¿Está? Hasta ahí ya tenemos las dos cuentas. Nos faltaría solamente la última. Voy a volver al concepto que está allá arriba para explicarle esta última cuenta. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esos dos. Bueno, acá como dice, una vez que nosotros tenemos nuestros ingresos totales, le restamos a nuestros gastos totales y esto nos permite obtener el resultado financiero, que es la sumatoria de los ingresos corrientes con los de capital menos la sumatoria de los gastos corrientes con los gastos de capital, como dice ahí. Y a este resultado, si es positivo, este resultado puede ser déficit si es negativo, superávit si es positivo o equilibrio si es cero. Bueno, por último nos queda determinar la cuenta financiamiento, que estará compuesta por, acá hay que tener en cuenta que la cuenta financiamiento está compuesta por, a su vez, está compuesta por dos partes. La primera parte se llama fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento son las disminuciones de inversiones financieras, ahora después vamos a ver bien detenidamente qué significa esto, y por otro lado por incremento de la deuda pública. Ustedes lo que tienen que tener en claro cuando nosotros hablamos de fuente de financiamiento para saber qué es, como su nombre lo dice, la fuente de financiamiento por el cual el Estado obtiene sus recursos. Ahí dice, ¿de dónde saco el dinero? Eso es lo que tiene que quedar claro. Cuando hablamos de fuente de financiamiento es de dónde sacó el dinero el Estado. ¿Está? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse.
Y a su vez, la otra parte de la cuenta de financiamiento son las aplicaciones de financiamiento o simplemente aplicaciones, como ustedes quieran. A su vez, esta cuenta de aplicaciones tiene dos partes. El incremento de las inversiones financieras, por un lado, y por otro, las cancelaciones de las deudas. ¿Esto qué quiere decir? Las aplicaciones de financiamiento pueden responderse con esta pregunta. ¿Qué hago con el dinero que obtuve? ¿Qué hago con el dinero que tengo? O sea, la fuente de financiamiento fue de dónde saqué el dinero y esto es, ¿qué hice con ese dinero que obtuve? ¿A dónde lo gasté? ¿Cómo lo gasté? ¿Cómo lo apliqué? ¿Se entiende? Esa es lo que ustedes tienen que hacerse esa pregunta. Y bueno, acá ya determinamos la última cuenta que nos faltaba, la última cuenta de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, tenemos este cuadrito que yo les puse acá, que dice que la resta entre el total de fuentes de financiamiento, esto, y el total de aplicaciones financieras, esto, nos va a dar un resultado que se llama financiamiento neto. ¿Y cuál es la particularidad que tiene que tener este resultado que se llama financiamiento neto? Es que tiene que ser igual, nos tiene que dar igual al resultado financiero, pero con signo opuesto. ¿Está? Esto que está acá, lo leen después, yo lo voy a explicar en el práctico para que se entienda mejor, para no ahora confundirse. Voy a volver al esquemita. Para que ustedes lo vean. Entonces, nosotros anteriormente obtuvimos todo esto. Este se llamaba resultado económico, esto se llamaba resultado financiero, y ahora nosotros en la última cuenta, que se llama cuenta de financiamiento, nosotros vamos a obtener las fuentes financieras, las vamos a obtener las fuentes financieras y después vamos a obtener las aplicaciones financieras. Y ahí hacemos la resta. A las fuentes financieras restamos las aplicaciones financieras. Esto era de dónde de dónde el Estado obtuvo el dinero, y esto de dónde lo aplicó, cómo lo aplicó el Estado. ¿Sí? Entonces, hacemos la resta y esto nos da el endeudamiento neto, o como acá arriba dice, financiamiento neto. Es lo mismo. Yo lo puse así de las dos formas para que ustedes ya tengan las dos formas de cómo se le dice. Este resultado que está acá, el endeudamiento neto, tiene que ser necesariamente igual en monto a este resultado financiero. Tiene que ser exactamente el monto. Si acá nos da 100, acá tiene que ser 100. Pero ¿qué pasa? Tiene que tener el signo opuesto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si acá nos da, por ejemplo, 100 positivo, acá tiene que dar menos 100, o sea, 100 negativo. Y viceversa, si acá nos da menos 100, acá tiene que ser 100 positivo. Eso tiene que quedar clarísimo. Siempre en todos los ejercicios tiene que quedar así. Entonces, esto es una de las formas que ustedes tienen que hacer la cuenta y tiene que sí o sí ser el mismo resultado, si no, está mal. Acá dice, si este resultado de endeudamiento neto es positivo, el monto es igual al desahorro. Bueno, esto lo voy a explicar mejor. Ahora lo voy a explicar, se va a entender mejor con la parte práctica. Pero lo que quiero que entiendan ahora, que estos dos resultados tiene que ser el importe, tiene que tener el mismo importe, pero con signos opuestos. Está. Y acá le escribí. Bueno, esto está repetido, está repetido con lo que dice allá arriba, lo dejé igual, recuerden de todas formas. Así que bueno, hasta ahí estamos. Así que, ahora, esto que está acá abajo es una ayuda a memoria, son ejemplos de qué es cada cosa. Son ejemplos de qué es cada cosa. Primero tenemos la cuenta corriente, como ya le dije, está compuesta por ingresos corrientes y gastos corrientes, ¿sí? Y la diferencia entre ingresos corrientes y gasto corriente nos da el resultado económico, que puede ser ahorro o desahorro. Ahí está. Yo lo que le escribí acá para que ustedes tengan es qué ejemplos de lo que es ingresos corrientes. ¿Ustedes se acuerdan? Esto igual está en el clasificador que ustedes tienen, que lo van a poder tener también en el examen. Si les hace falta, ustedes pueden tener. Acá hay ejemplos de lo que es ingresos corrientes.
acuérdense, el ingreso corriente por excelencia son los impuestos. Son los ingresos tributarios, que pueden ser impuestos y tasas. ¿Está? Después tenemos las contribuciones, que pueden ser contribuciones de la seguridad social, acuérdense también, que son el cobro de las jubilaciones, las pensiones. Después tenemos otro ingreso corriente, que son los ingresos no tributarios. Después tenemos ventas de bienes y servicios y las transferencias corrientes. ¿Está? Estos son ejemplos de ingresos corrientes ustedes lo pueden usar cuando hacen el práctico para ver, les puede ayudar para hacer los prácticos para tener ahí ejemplos. Después, ejemplos de gasto corriente. Acuérdense, cuáles eran los gastos corrientes por excelencia. Ya les había dicho que eran gastos de consumo, que eran pago de sueldos, la compra de bienes y servicios, etc. Acuérdense que esto es compra porque se gasta, y acá es venta, porque cuando vos vendés se obtiene un ingreso. Gastos en concepto de alquileres. Acá pago de jubilaciones, pensiones, subsidios. Acá es cobro. Esa es la diferencia. Y las transferencias corrientes. Acá uno obtiene las transferencias, por eso son ingresos, y acá se realiza transferencia al Estado. El Estado realiza transferencia. Acá es negativo y acá es positivo. ¿Está? Ahora, hasta ahí nosotros tenemos nuestra cuenta, nuestra primera cuenta, hasta ahí terminamos nuestra cuenta corriente. Después seguimos con la cuenta capital. Ejemplos de ingresos de capital. Bueno, la venta de bienes de capital, las transferencias de capital, y tenemos la disminución de las inversiones financieras. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, recuperaciones de préstamos. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Después tenemos gastos de capital, que son la compra. Esto lo dimos muchas veces en el último examen. Lo dimos. ¿Cuáles son los gastos de capital? La compra de bienes de capital o las construcciones de bienes de capital. Ahí, si ustedes recuerdan, en la compra de maquinarias, de equipos, de bienes de capital. Los bienes de capital, acuérdense que eran los bienes que tenían una vida útil mayor a un año, que no se desgastaban con su primer uso. Esos eran los bienes de capital. Ahí, si ustedes se acuerdan, era la construcción de rutas, la construcción de puentes, la compra de maquinarias, la compra de equipos, la construcción de laboratorios, etc. Eso entra todo en gasto de capital. Después tenemos las transferencias de capital y las inversiones financieras, por ejemplo, los otorgamientos de préstamos. Ok, acá, como ya le dije, acá ustedes no van a restar ingresos de capital, no lo van a restar directamente a los gastos de capital. Lo que se hace es sumo el ingreso de capital con el ingreso corriente y obtengo mi ingreso total. Y a eso le voy a restar los gastos totales, que es lo mismo. Sumo el ingreso corriente, lo voy a sumar al gasto de capital. Hasta ahí está. Y a eso sí voy a restar, al ingreso total le voy a restar los gastos totales. Y eso me va a dar un resultado que, si es positivo, lo vamos a llamar superávit, o si es negativo, lo vamos a llamar déficit. Hasta ahí está. Bueno, seguimos con la última parte o la última cuenta, que es la tercera, que es la cuenta financiamiento. Esta cuenta financiamiento, como ya le dije, está compuesta a su vez por dos partes, que son las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras. A su vez, cada una de estas dos cuentas está compuesta por otras dos cuentas, que son las disminuciones financieras y el endeudamiento público, que es de dónde yo obtuve, como si ustedes recuerdan, de dónde el Estado obtuvo el dinero para financiar todo esto. Entonces, ¿de dónde obtuvo? Obtención de préstamos, o sea, obtuvo dinero de que pidió préstamos, el Estado pidió préstamos. Es lo que pasó, por ejemplo, en el último periodo de gobierno, en el cual nos endeudamos. El Estado, en el gobierno de Macri, pidió préstamos al FMI para realizar, para cubrir sus gastos, ya sea gastos de capital o gastos corrientes. Entonces, endeudamiento público es una de las formas que el Estado puede obtener recursos para financiar
ya sea sus deudas o para destinar a gastos, para hacer aplicaciones de gastos. Entonces, obtención de préstamos o incremento de sus deudas. El Estado puede endeudarse a través de la emisión de títulos públicos o de bonos. Eso lo vamos a ver después. Y la última parte es las aplicaciones financieras, que es cómo yo gasté financieramente esos, esos recursos. Lo invertí, hice una inversión financiera, con ese dinero yo puedo hacer inversiones, como ustedes tengan, o sea, hagan de cuenta lo que ustedes pueden hacer con su propio dinero. Ustedes si tienen un ahorro, ustedes pueden hacer una inversión, ya sea poner a plazo fijo, poder hacer un departamento para poder alquilarlo, o pueden, con ese dinero, pueden cancelar deudas que ustedes ya hubiesen tenido anteriormente. Es lo mismo, esto es las aplicaciones financieras. Ustedes pueden invertir el dinero, que es esto, invertir, hacer una inversión financiera, o también pueden cancelar deudas, pagar deuda pública, ¿sí? Es lo que pueden hacer. Y esto, acá sí vamos a hacer la resta de vuelta. A las fuentes financieras le vamos a restar nuestras aplicaciones financieras y eso nos puede dar un resultado positivo o negativo. ¿Está? Lo que ustedes tienen que volver a recordar es que este resultado financiero tiene que ser igual a este resultado del financiamiento neto, tiene que ser igual en términos de importe, pero tienen que tener un signo opuesto. Acá dice, el financiamiento neto tiene que tener un monto igual al resultado financiero, pero con signo opuesto. Bueno, lo que yo les decía después es que acá ustedes van a tener para leer, para recordar todas las definiciones importantes que yo fui usando en este video. ¿Qué es gasto corriente? ¿Qué es ingreso corriente? ¿Qué es recurso de capital? ¿Qué son gastos de capital? ¿Qué son transferencias? Y acá yo les voy diciendo también qué determina la cuenta de capital, qué determina la cuenta corriente, esto en realidad tiene que estar acá abajo, qué es el resultado financiero y qué son las fuentes de financiamiento. Y acá también qué son las aplicaciones financieras. No las voy a leer todo ahora porque si no el video se me va a hacer muy largo, y si ustedes tienen alguna duda con esto, mándenme mensajes y yo les voy a estar respondiendo. Bueno, esto fue la clase de hoy y espero que se haya entendido, espero que les sirva y cualquier cosa estamos en contacto. Yo este video lo voy a hacer mandar en los próximos días, ya sea hoy, que lo estoy grabando, que es miércoles, le voy a tratar de hacer llegar mañana o en los próximos días. Bueno, entonces vamos a dar por finalizado esta clase. Espero que, como ya les dije, espero que se haya entendido y estoy a su disposición para cualquier consulta. Muchísimas gracias y le mando un saludo y cuídense en esta cuarentena. Hasta luego.